Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil. Bienvenidos una vez más a la Guía Juvenil. Qué gusto poder saludarlos y poder aprender juntos para poder llevar la palabra de Dios el viernes o el sábado, el día que vos tengas tu célula. Y quiero recordarte que nuestro propósito como líderes es hacer discípulos. Así que también puedes generar un ambiente de confianza con tus jóvenes y delegar algunos privilegios para que oren por la ofrenda o el refrigerio o para quedar despedidos, y de esa manera pues nosotros continuamos con esta labor. Ahora tenemos que desarrollar un tema muy importante dentro de la Guía Juvenil. Ya estamos llegando casi al final de esta serie de los Reyes de Judá y va a ser el primero de 3 temas que vamos a hablar, y para eso tenemos acá a nuestro hermano Eric Lazo, pastor de la juventud y también de Iglesia Infantil. Me da mucho gusto saludarlo y recibirlo, hermano. Gracias, Alexis. Un gusto estar nuevamente aquí y un saludo a todos los que ven y escuchan. Sí, tenemos, ya lo mencionaba, que hablar de el tema Josías y el libro de la ley. Y lo primero que hacemos en las células, hermano Eric, es llamar la atención de nuestros jovencitos, de los que están asistiendo a la reunión. Entonces, para comenzar, ¿cómo podemos introducir ese tema a nuestros jóvenes? Hay diferentes maneras, pero en esta guía creo que una de las formas más adecuadas es que a los jóvenes les gusta tener datos de historias. Entonces, cada rey genera muchos datos de la historia, y si no nos limitamos a decir el nombre, que tal vez para ellos el nombre solo es un dato muy corto, podemos aprovechar el dar otra información. En el caso del rey que hoy vamos a comenzar a estudiar, Josías, él, por ejemplo, comienza a reinar cuando tiene 8 años. Sí. Eso no es normal, ¿verdad? No. Que un niño de 8 años sea el jefe de todo un país. Si se lee todo el capítulo que ahora se propone, en los primeros versículos, ya a los 16 años él ya está haciendo cambios en su vida. Muy rápido. A los 20 años está haciendo más cambios en su vida. Y a los 26 años está haciendo lo que ahora vamos a leer. Entonces, es un rey muy interesante. Sí. Dice la Biblia que solo David y Salomón lo superan. Okay. De ahí prácticamente todos los reyes que hemos estado hablando, ninguno le llegaba a Salomón ni a David a ser tan representativo. Pero a Josías sí se le dice que él es prácticamente igual que ellos. Entonces es un rey del que destaca mucho. Entonces algo que se puede hacer es dar información, claro, para que la historia sea más fluida y ellos se ubiquen en un contexto de que era muy joven, de que temprano comenzó a tomar decisiones, etcétera, etcétera. Y eso ya llama la atención de las personas. Claro. Bueno, entonces, ¿por qué no entrar a ese tema? Y tenemos una lectura bíblica. Eso se encuentra en 2 de Crónicas, capítulo 34, del 14 al 21. ¿Lo leo? ¿Lo lee? Como tú quieras. Tengo lista la lectura, pastor. Entonces, dice la palabra de Dios en 2 de Crónicas 34, del 14 al 21. Al sacar el dinero recaudado en el templo del Señor, el sacerdote Hilquías encontró el libro de la ley del Señor, dada por medio de Moisés. Hilquías dijo al cronista Safán: «He encontrado el libro de la ley en el templo del Señor». Entonces se lo entregó, y Safán se lo llevó al rey. Le dijo: «Sus servidores están haciendo todo cuanto se les ha encargado. Han recogido el dinero que estaba en el templo del Señor y se lo han entregado a los supervisores y a los trabajadores». En sus funciones de cronista, Safán también informó al rey que el sumo sacerdote Hilquías le había entregado un libro, el cual leyó en presencia del rey. Cuando el rey oyó las palabras de la ley, se rasgó las vestiduras en señal de duelo,
y dio esta orden a Hilquías, a Ahicán, hijo de Safán, a Abdón, hijo de Micaías, al cronista Safán y a Asaías, su ministro personal. Con respecto a lo que dice este libro que se ha encontrado, vayan a consultar al Señor por mí y por el remanente de Israel y de Judá. Sin duda que la gran ira del Señor se ha derramado contra nosotros, porque nuestros antepasados no tuvieron en cuenta su palabra, ni actuaron según lo que está escrito en este libro. Muy bien, esa es la lectura para este día, pero como siempre, recomendamos a los líderes tener un contexto más amplio, ¿verdad? Desde el inicio del capítulo hay una historia muy interesante, entonces para tener más de qué hablar, pues lo recomendable siempre es que se lea el capítulo completo. El primer punto lleva como nombre Reparando la casa de Dios y me gusta mucho generar interacción con los jóvenes, por eso he traído una pregunta sugerida que tal vez nos puede funcionar. La pregunta dice, si tu familia te heredara algo de mucho valor, ¿lo cuidarías o no le darías importancia? ¿Usted qué haría, hermano Eric? Depende de qué sea. Bueno. Sí, por lo general es así, ¿verdad? Dependiendo de la importancia que yo le doy a un regalo o a algo que me dejan como una herencia, así va a ser el cuidado que voy a tener de él. Entonces, creo que los jóvenes lo mismo harían. En el caso personal, lo que a mí me regalan yo lo aprecio mucho, Okay. lo aprecio, Lo lo valora. valoro. Aunque tengo que ser sincero que en algunas ocasiones que si me han regalado algo que no va a ser útil Okay. para mí, Sí. yo lo regalo. Ah, O sea, ok. A alguien que sí. a alguien que, por ejemplo, si me regalan una camisa y es muy grande, Sí, busco a otra persona, o muy claro. pequeña a otra Sí. persona. Pero no es que no lo aprecie, Totalmente. sino que creo que es mejor compartirlo. Ah, muy bien. Hacía esa pregunta porque pasaba algo y es que sus antepasados, Salomón, para ser específico, había construido un templo y en el contexto que nosotros hemos leído ahora habían pasado casi 200 años desde la última vez que se había remodelado el templo del Señor. En el camino pasaron muchas cosas, hermano Eric, entonces, ¿por qué no hablar de cómo es que Josías tiene ese deseo en su corazón por reconstruir y hacer reformas? Sí, en realidad el periodo histórico es bien grande de cómo fue esa decadencia. Precisamente el otro rey, que también fue rey siendo niño, es el último que lo había reparado, que en algún momento hablamos de este rey que es Joás. Entonces, pero desde entonces ya no se pudo mantener el culto a Dios, el templo ya no fue valorado, no se le dio la importancia que implicaba ser el pueblo de Dios. Sí. Entonces, lo que sucede es que los reyes ya no valoraban esas cosas y precisamente el abuelo de él, que es Manasés, fue muy, muy malo. El papá de Josías también fue malo. Entonces es donde surge esa gran inquietud. Claro. ¿De dónde aprendió él? O sea, ¿de Sí. dónde? Si su abuelo fue mal ejemplo, su papá fue mal ejemplo, ¿de dónde nació el deseo de reconstruir, de reformar, de buscar a Dios? Y ahí es donde hay algunas posturas. Una primera es lo que él escuchaba. Okay. Y es que en la nostalgia del pueblo estaba en los días de David. En los días de David nos iba mejor. Okay. En los días de David el pueblo estaba en mejores condiciones. Entonces, por decirlo así, la lista de opciones, él dijo, voy a imitar al rey David. Okay. Y entonces sabía que el rey David buscó al Señor y se dedicó por completo a él. La otra es que era a través de mentores, como lo vimos en algún momento con Joiada. Sí. Y es que alrededor de este niño posiblemente habían hombres de Dios que influyeron en que él se dedicara a reconstruir el templo. Entonces, él le da la importancia a la reconstrucción del templo porque sabe que ahí es donde moraba la presencia del Señor. Sí. Y que el pueblo entonces iba a estar
protegido, bendecido por el Señor. Entonces él, aunque aquí cuando repara el templo, dependiendo de la interpretación de Reyes o de Crónicas, estaríamos hablando que él ya tenía más de 20 años. Ok. Ya había avanzado de 8 a 26, pero él, en vez de detenerse, profundiza su deseo de restaurar lo que está destruido. Pero esa fue una decisión que él, de forma personal, tuvo que tomar. Buenísimo. Eso me hace recordar, hermano Eric, la importancia también de, a ver, cuando venimos a la iglesia, no sabemos que la presencia de Dios no es exclusiva a 4 paredes ahora, ¿verdad? Pero eso que estamos hablando me recuerda la importancia de nosotros de cuidar nuestra vida, que ahora es el templo del Señor. Entonces, como líderes podemos explicarle esto a nuestros jóvenes. Yo creo que con la ilustración que ya mencionaste, porque mi vida, mi cuerpo es el templo del Señor. Entonces ahora el Señor mora en mí. Entonces todo lo que pienso, todo lo que veo, todo lo que hago, Dios lo ve, porque mora en mí. Sí. Entonces, ¿qué tanto yo estoy cuidando esa morada del Señor en mí? ¿O qué tanto está descubriendo Dios de lo que también mora en mí? Cuando uno se hace esas preguntas, es que puede reflexionar en si estoy en el culto o no estoy en un culto, estoy en una célula o no estoy en la célula, estoy solo o estoy acompañado. ¿Qué es lo que Dios ve en mí? Entonces, y cuando uno queda expuesto de que algo no está muy bien, ahí es donde aprendemos de este rey, de que él le dio importancia y dijo, bueno, aunque Dios va a conocer todo lo que somos, prefiero que esté conmigo a que esté lejos de mí. Claro, claro. Y algo que me encantó mucho cuando leía ese tema de la guía, hermano, es que Dios está interesado siempre en estar cerca de nosotros. Por eso es que hay muchas referencias bíblicas en ese primer punto de Éxodo, de Números, en donde habla precisamente de ese acercamiento que Dios quería tener con su pueblo, ¿verdad? Usted antes ya lo mencionaba, la presencia del tabernáculo, la casa del Señor, habitaba en medio de las actividades de las personas. Ampliamos un poquito más. Sí, pienso que lo que nos ilustra un poco mejor es desde el tiempo que nace, que es con Moisés, que Moisés era el que entraba en la presencia del Señor. Y la Biblia lo que dice es que Dios hablaba con él cara a cara. Y que cuando la presencia del Señor se levantaba, el pueblo se levantaba y se iba. Entonces, ahora, ya siglos después, le corresponde a Salomón construir el templo. Y cuando él lo dedica al Señor, hace una oración profunda, muy maravillosa, donde él dice, Señor, cuando te fallemos y venimos y oramos y nos humillamos delante de ti en este templo, escucha nuestra oración, perdónanos, ayúdanos, porque ese pacto queremos hacer contigo. Entonces, es bien significativo esa presencia de Dios en medio del pueblo. Y cuando eso se pierde, es cuando el pueblo decae. Entonces, y eso no sucede a nosotros, ¿verdad? Cuando la presencia de Dios se debilita, nosotros nos debilitamos. Claro. Entonces, creo que ese es el detalle de las ilustraciones, y es que la presencia de Dios significaba caminar bien. Y no tener la presencia de Dios significaba el descuido, la comodidad, el rechazo de la voluntad divina, y entonces decaer. Bueno, con esos elementos tenemos ya para reflexionar y pasar al siguiente punto, que es un gran hallazgo. Y traigo otra pregunta sugerida para los líderes si ellos quieren, y es ¿qué cosas de valor o nostalgia has encontrado cuando ordenas tu cuarto o te has mudado de casa? Hermano Eric, ¿ya has encontrado cosas de valor cuando tal vez ha estado haciendo limpieza, reorganizando algunas cosas? Sí, sí. ¿Qué de valor se ha encontrado? Más que todo recuerdos. Ok. Recuerdos, escritos, cartas, Ajá. hasta separadores que Ah, ok. tienen algo importante.
Porque más que todo es en los libros, en los folletos, me he encontrado eso, cosas que son ok. muy significativas. Muy bien. Y bueno, Cartas de niños, muchas cosas. qué bonito. Entonces, los líderes también pueden hacer esa pregunta. Es sugerida, no aparece en la guía, pero hubo un gran hallazgo, como se llama el punto número 2, en el templo. ¿Y de qué se trata ese hallazgo, hermano Eric? Sí, como hablamos anteriormente, el deseo de este rey, siendo joven, era restaurar las cosas. Entonces, en esa lucha por que el templo mejorara y lo pudieran volver a su esplendor, es que las personas delegadas para hacer esa restauración encuentran un libro que era parte de la Biblia, Sí. del Antiguo Testamento. No hay seguridad ni certeza. La mayoría dicen que tiene que ser Deuteronomio. Algunos se aventuran a que eran 2 capítulos de Levítico, y otros que se aventuran a que eran los primeros 5 Sí, libros de sí. la ley. Pero lo que encontraron fue la palabra de Dios. Ok. Y algunos interpretan precisamente que por ese interés del rey Josías de mejorar su relación con Dios, es que Dios lo recompensa, encontrando la palabra de Dios, Ok. encontrando el consejo del Señor, que aunque iba a ser un consejo no tan agradable Sí. de recibir, lo iba a mejorar en su relación con Dios. Claro. Entonces, eso es lo que sucede, que lo que encuentra es una porción de la Escritura y eso iba a cambiar por completo la perspectiva que el rey Josías tenía sobre su entrega a Dios y las reformas que necesitaba emprender. Se me venía a la mente lo siguiente, y es que en la casa de Dios o en la presencia de Dios siempre vamos a encontrar algo de valor para nuestras vidas. La importancia entonces que cada uno de nosotros, como líderes, como miembros de una célula, le demos a buscar al Señor con interés y a estar pendiente de esos detalles que por estar distraídos o por estar pensando en otras cosas se nos pueden ir. Pero acá vemos que encontraron la palabra de Dios, y la guía también en esos textos sugeridos dice que pudo haber sido el capítulo 28, 29 y 30 de Deuteronomios, ¿verdad? Entonces, ¿qué más podemos ahondar en este segundo punto? Bueno, lo que tú dices es importante, que debemos sacarle provecho a los lugares donde nosotros estamos y a las cosas que realizamos. Estaba recordando cuando fue el aniversario de la juventud, escuchar en la radio qué le gusta más, qué recuerdos se le vienen a la mente. Sí. Y la mayoría de jóvenes es tal enseñanza de la Escritura, tal consejo de la Escritura, tal reflexión de la Biblia. Entonces, posiblemente esos jóvenes vinieron cansados, vinieron con hambre, desanimados, pero lo que escucharon para ellos significó algo importante. Claro. Entonces, cuando Dios nos lleva a la palabra, cuando Dios nos lleva a la Escritura, no debemos desaprovecharlo. Puede ser una lectura personal que estemos haciendo, el desconectarnos de todo y leer 1, 2, 3 capítulos de la Biblia. Siempre hay algo importante. Hoy en la Sí. mañana, ¿verdad? Leyendo, en mi devocional estaba leyendo el Salmo 131, y a pesar que es muy corto, pero significó algo bien Ok. importante. Entonces, creo que eso les podemos decir, que aprovechen bien los lugares donde están, los espacios donde se desenvuelven. Y aunque no sea una predicación, puede ser una plática entre amigos, puede Sí. ser una alabanza, puede ser un consejo que uno le está dando a otro, pero si yo estoy alerta de que es un consejo de Dios, le sacaré provecho. Claro, bueno, muy bien. Hermano Eric, tenemos que pasar al tercer punto, y este se llama lágrimas y un vestido roto. ¿Alguna vez usted ha llorado leyendo la palabra o escuchando la palabra de Dios? Sí, sí, sí. Esto Las mismo. dos cosas. Las dos cosas. En las dos cosas. Creo que esa pregunta también es sugerida para los líderes. Y es que el rey se conmovió mucho cuando empezó a escuchar, cuando estaban leyendo la palabra de Dios.
provocó mucha humildad y sencillez en el corazón y también le hizo comprender al rey, hermano Eric, el contexto del pueblo. Sí, ya él pudo comparar que esa decadencia espiritual que había en todo el país no era cosa sencilla, sino que ya era el resultado del descuido de siglos, de mucho tiempo. Y entonces ahora a él le toca decir, oye, es mi responsabilidad. Sí. Y por eso es que la actitud que toma, como lo dice el versículo 27, aunque no se lee, pero se sugiere, es que él se humilla. Y él dice, aquí no me queda de otra. Y Dios le dice, me ha gustado que te humillaste, me ha encantado que tú has reconocido lo mal que están las cosas. Entonces, yo pienso que esas lágrimas, por eso dije que cuando encontró la ley era algo bonito, un regalo de Dios, pero lo que implicaba eran lágrimas, era dolor. Pero Dios, como dice los salmos, ¿verdad? Él cambia la tristeza en alegría, Él cambia el lamento en baile. Entonces, Él lo malo Sí. siempre lo utiliza para producir algo bueno. Entonces, creo que esa es la importancia que le debemos dar a este punto, y es que si tomamos una actitud similar a la de Josías, de humillarnos cuando quedamos expuestos ante la palabra de Dios, al final Él va a tomar en cuenta esa humillación. Qué bien. Hermano Eric, creo que esa lección nos deja muchos puntos para reflexionar, que al final pues es importante eso, ¿verdad? Que nos hagamos un autoexamen de cómo estamos. Qué gran ejemplo nos da Josías, que con 8 años empezó cuando tenía 8 años. En el camino fue aprendiendo, ¿verdad? O sea, yo lo decía a los 16, a los 26. Entonces, ¿qué podemos aplicar de ese tema y dejar en el corazón de nuestros jóvenes? Bueno, la vida de una persona puede desarrollarse bien delante del Señor, sin importar la edad. Lo que importa es la entrega. Josías se entregó. Se entregó a pesar del abuelo que tuvo, del papá que tuvo, del mal país en el que él gobernaba, pero él se entregó a Dios ciegamente. Sí. Pero esa entrega a Dios le trajo buenos resultados. Al punto que, como ya lo dijimos al principio, Dios dice, este está como David y como Salomón, o sea, lo puso muy alto. Entonces los jóvenes de hoy, eso es lo que necesitan, entregarse a Dios sin temor, completos, con sus defectos, con sus virtudes, pero entregarse a Dios. Y entonces los años van a seguir avanzando, el tiempo va a seguir avanzando. Sin embargo, cuando la palabra les diga algo y se humillen, se arrepientan, van a ir mejorando, 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 hasta que uno pueda darse cuenta que el Señor ha hecho una obra completa en la vida de cada joven. Entonces, yo creo que ese es el consejo que le podemos dar, que la felicidad está en entregarse por completo al Señor. Buenísimo. Hermano Eric, le agradezco mucho su tiempo. Creo que tenemos para seguir hablando. Y de eso se tratan las células, ¿verdad? De poder compartir con nuestros jóvenes, que no se vuelva un monólogo, sino que se vuelva algo más interactivo. Entonces, queremos animarlos también para que lean no solo una, dos, tres, el capítulo completo de esa semana, la guía también, si se quieren repetir este video, sacar otras preguntas, tienen la libertad para poder hacerlo. Y pues por nuestra parte pues nos sentimos muy contentos de tener estos espacios en donde queremos ser de ayuda para cada uno de ustedes, así que agradecemos sus comentarios en las transmisiones, en Spotify también cada semana dejamos una cajita donde ustedes pueden responder y hemos recibido algunos comentarios de líderes que están contentos con esos temas y pues nos agrada mucho eso. Hermano Eric, gracias una vez más por su tiempo y ¿algo más? Bueno, un gusto, Alexis, y a los líderes animarlos a que traigan sus mejores recuerdos de la vida de fe para este tema. Y si quieren llorar, lloren en frente de los muchachos, porque el impacto que Dios ha generado en sus vidas debe reflejarse en los jóvenes. Entonces, es un lindo tema para impactar la vida de los
muchachos y muchachas que atendemos. Sí, quedan 3 temas más para que termine la guía, pero 2 más donde vamos a estar hablando de Josías. Así que ha sido un gusto, que el Señor les bendiga y deseamos muchos éxitos en sus células este fin de semana. Evangelización. Confraternización. Edificación. Únete a los que cambian el mundo, una persona a la vez, en La Guía Juvenil.